Hola mis amigos, me alegra saludarles. Quiero compartir con ustedes hoy un mensaje más de la palabra de Dios. Saben que ante tantos mensajes que se transmiten desvirtuando el libro del Apocalipsis, decidí hoy hablarles de la verdad acerca de este maravilloso libro y también acerca de su mensaje central. En primer lugar, quiero afirmar que el libro de Apocalipsis se describe a sí mismo en su propósito y en su esencia. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1. ¿Qué es el Apocalipsis? Permítanme leer este primer párrafo de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay aquí tres palabras que nos aclaran, que nos indican qué es el Apocalipsis. Revelación, manifestar y declaró. Revelación, manifestar y declaró son tres palabras que indican que el Apocalipsis es algo en lo cual se nos declara, se nos muestra, se nos revela, se nos exhibe algo con claridad. Es una revelación, una exposición clara de quién es Jesucristo, la revelación de Jesucristo. La misma palabra Apocalipsis significa revelación. Así que nada de oculto, nada de tenebroso, nada de confuso. No. Es una revelación. ¿Y qué es revelar? Recordarán cuando antes se utilizaban aquellas cámaras de fotografía que se usaba un rollito que de 32 exposiciones o 16 exposiciones. Bueno, cuando ese rollo de fotografías no estaba revelado, ¿cómo veíamos las fotografías en ese rollo? Todas borrosas. No se distinguían, pues, las personas o las cosas que estaban en esas fotografías no reveladas. Y entonces decíamos, vamos a revelar el rollo. Y llevábamos el rollo a revelarlo. Una vez revelado, teníamos las fotografías claras, nítidas, que mostraban todos los detalles de las cosas y personajes que en ellas estaban. Pues así también es el Apocalipsis. Es el acto de mostrarnos en detalle, con claridad y en forma nítida, quién es Jesucristo. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es el acto de Dios de mostrarnos con claridad y con nitidez quién es realmente nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto, Apocalipsis lo presenta siempre como un personaje victorioso, vencedor. Pero veamos ahora cuál es el propósito del Apocalipsis. Y el mismo texto de Apocalipsis nos dice el propósito para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué es el Apocalipsis? Para manifestar a los siervos de Dios las cosas que deben suceder pronto. Los siervos de Dios en Apocalipsis son aquellos que sirven a Dios en contraste con aquellos que le rechazan, que le niegan, o en contraste con aquellos que sirven o adoran a la bestia. Los siervos de Dios en Apocalipsis son el pueblo fiel de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, como el mismo Apocalipsis describe. Los siervos de Dios, a quienes está dirigido este libro, son aquellos que son sellados. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 3 nos dice esto. Dice así: no hagáis daño
a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Por lo tanto, el libro está dirigido a los siervos de Dios, a aquellos que serán sellados o que son sellados, para mostrarles lo que habrá de ocurrir pronto. Los siervos de Dios son aquellos que alaban a Dios. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 5 nos dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Así que los siervos de Dios son los que tienen temor de Dios. No miedo, sino que aquellos que reverencian a Dios y que le alaban. Esos son los siervos de Dios. Luego también Apocalipsis 22:3 nos dice que los siervos de Dios, bueno, nos habla otra vez de los siervos de Dios, dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. O sea que los siervos de Dios son aquellos que les servirán por la eternidad. Y un texto más que habla de los siervos de Dios es Apocalipsis 22:9. Dice así: pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, los que guardan las palabras de este libro. Así que los siervos de Dios a quienes está dirigido este libro son los que alaban a Dios, los que sirven a Dios y los que guardan las palabras de Dios. ¿Y qué les va a mostrar a los siervos de Dios? Las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué es lo que va a suceder pronto? Bueno, lo que va a suceder pronto, según el Apocalipsis, en primer lugar, es el triunfo de Cristo Jesús. El triunfo de Cristo Jesús sobre Satanás, su archienemigo. El triunfo de Cristo Jesús sobre los gobiernos de la tierra y sobre los poderes de la tierra que se unen para desvirtuar el cristianismo, para atacar la palabra de Dios y para atacar a los siervos de Dios. Leamos unos textos de Apocalipsis que así lo confirman. Apocalipsis capítulo 12 y versículos 7 al 9. 12, 7 al 9. Noten. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Una gran batalla. Por un lado, Miguel, quien es Jesús. La palabra Miguel significa quien es como Dios, y se refiere a Jesucristo. Jesucristo y Satanás, con sus ángeles cada uno, se enfrentan a una gran batalla. Pero Satanás y sus ángeles son derrotados, no prevalecieron y fueron arrojados a la tierra. Y sus ángeles de Satanás fueron arrojados con él. Así que nos presenta a Jesús victorioso sobre Satanás. Y más adelante, Apocalipsis 17, versículos 12 al 14, nos muestra también a Jesús como el cordero que es atacado por la bestia y por los reyes de la tierra, pero él sale vencedor. Dice así, Apocalipsis 17, 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, que es Cristo Jesús. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles.
Ciertamente Apocalipsis presenta un conflicto entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, entre los poderes de la tierra que se han apartado de las enseñanzas de la palabra de Dios y el Cordero, Cristo Jesús, quien quiere conducir a su pueblo a la patria celestial. Los pueblos de la tierra, los reyes de la tierra, se unen con la bestia, un poder religioso que también trata de atacar al Señor y que se ha apartado de la palabra de Dios. Y pelean contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y los que están con él son los siervos de Dios. Son los llamados, los escogidos y los fieles. Ahora, esto debe suceder pronto. Y quiero decirles que algo más que debe suceder pronto y que el Apocalipsis lo señala claramente es la segunda venida de Cristo Jesús. Leamos ahora Apocalipsis capítulo 22 y versículo 7 primeramente. 22, 7. Dice así: He aquí yo vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que vela y guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Apocalipsis fue escrito para revelar a los siervos de Dios las cosas que deben suceder pronto. ¿Y qué va a suceder pronto? Muy pronto va a suceder el triunfo de Cristo Jesús y la segunda venida de Cristo Jesús. Luego otro texto que afirma también la proximidad de la segunda venida de Cristo es Apocalipsis 22, 12, donde dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí vengo pronto. Y todavía el libro cierra Apocalipsis 22, 20 diciendo: el que da testimonio de esas cosas, que es Cristo Jesús el testigo fiel, el que da testimonio de esas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Y el apóstol Juan, que recibió esta revelación, dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Así que la verdad acerca del Apocalipsis, de una vez por todas sepámosla. ¿Qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es el libro de la Biblia que nos muestra con claridad y con nitidez quién es Jesús. ¿Y cuál es su propósito? Manifestar a los siervos de Dios, al pueblo fiel de Dios, que guarda la palabra de Dios, que alaba a Dios, que sirve a Dios, que guarda los mandamientos de Dios. A ese pueblo se le manifiesta lo que va a suceder pronto. ¿Qué es lo que va a suceder pronto? El triunfo de Cristo Jesús sobre los poderes del mal, sobre los poderes terrenales y espirituales que se oponen contra él, y algo glorioso que ocurrirá muy pronto, la segunda venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, mis queridos amigos, sepamos que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y fue escrito para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder muy pronto. Muy pronto veremos a Jesús victorioso, que vendrá a esa tierra venciendo y para vencer. Vendrá por segunda vez con poder y gran gloria para llevar con él a sus siervos. Yo espero que tú seas de sus siervos, llamados, elegidos y fieles. Todos somos llamados. Jesús dijo, muchos son llamados y pocos los escogidos. Tú eres llamado. ¿Y quieres ser escogido? Tú mismo lo decides. No es que Dios diga, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tú eres llamado, mi querido amigo. Y si quieres ser también elegido, tú decides responder al llamado de Jesucristo para andar en sus caminos. Y fiel, pues permanecer del lado de Cristo Jesús a pesar de los problemas, las persecuciones, las amenazas,
o los ataques, tú puedes ser llamado, elegido y fiel y estar con el Cordero vencedor para siempre. Y cuando Él venga victorioso, que puedas ir a morar con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga.